Creamos un nuevo proyecto donde vamos a poner una clase por cada ejemplo que vamos a hacer. Y creamos una clase para hacer el ejemplo de paths. Yo en este caso le voy a llamar ejemplo paths y voy a chequear el main. Bien, creamos una variable de la clase scanner e instanciamos con un objeto. Y ahora deberíamos mostrar por pantalla un mensaje para que sepamos que ingresar en este punto. Bien, creamos un objeto path e instanciamos. Nos va a pedir como parámetro el string de la ubicación. Y acá usamos el scanner y el método nextLine para ingresar por consola. Bien, ahora podemos verificar si existe haciendo uso del método estático de la clase file. Si ponemos el cursor sobre path, nos sale la opción de importar la clase que nos está faltando. Y la otra opción que tenemos es apretar Ctrl Shift más O, que en este caso nos tira dos opciones. Seleccionemos File, pero no es. Probamos con la otra. Tampoco es. Y parece que lo que está faltando es una S. Files. Ahí está. Bien, ahora vamos a usar otro tipo de print, el printf, que tiene dos parámetros. El primero es el formato que le vamos a dar a la cadena y después vienen los valores a mostrar. Con porcentaje n hacemos una nueva línea. Con porcentaje s indicamos la posición de la primera variable string. Después ponemos la cadena existe y luego una nueva línea. Y llamamos al método getFileName del objeto path que nos da el nombre del archivo o directorio. De la misma forma colocamos un mensaje para saber si es un directorio usando el método estático isDirectory de la clase files. Como nos devuelve un booleano, podemos poner que nos devuelve la cadena es si es verdadero o no es si es falso, haciendo uso de un if corto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para decir si es una dirección absoluta o no. Absoluta sería una dirección que empieza desde el disco. C, dos puntos, usuario, desktop y demás. Y vamos a colocar otras líneas para mostrar la última modificación, el tamaño, la dirección en sí y la dirección absoluta. Nos marca un error.
Si ponemos el cursor encima, nos va a decir que puede lanzar una excepción tipo IOException. Entonces vamos a salvarlo con la primera opción, que agrega un throws al método. Básicamente lo que estamos haciendo es propagar una excepción. Ahora, si es una dirección, lo que podemos hacer es mostrar su contenido. Para obtener los elementos usamos el método estático newDirectoryStream de la clase Files. Como puede tener más de una cosa dentro, nos va a devolver un objeto DirectoryStream con path dentro. Esto es un objeto iterable que nos permite usar un for each. Un for each es un for mejorado. Dentro indicamos la clase del objeto iterable, un identificador, y de dónde vamos a ir sacando los elementos, en este caso del directory stream. Y dentro lo imprimimos por console. Noten que en el for each lo importante es iterar sobre una colección de elementos. No se tiene una variable tipo contador, sino que se consumen todos los elementos y se van utilizando en este caso en P, que es la variable que va a ir cambiando por cada bucle. Y por el else indicamos que no existen elementos dentro de ese archivo. Ahora, para probar, voy a colocar la dirección del archivo que estamos haciendo ahora. O sea, src ejemplo path.java. Noten cómo los printf arman bien las cadenas que se imprimen por consola. Dice que existe, nos dice que no es un directorio, que no es una dirección absoluta y que no tiene elementos dentro. Si colocamos una carpeta, nos dice que existe y también nos dice el contenido, que en este caso es ejemplo path.java. Y si colocamos una dirección absoluta, por ejemplo una carpeta que yo creé que se llama ejemplo path, que está en el disco C, nos dice que es una dirección absoluta y también nos muestra el contenido, en este caso un OLAG, que es un TXT que agregué yo. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Para eso creamos una clase que llamamos ejemplo de creación. Ejemplo de creación. Lo que primero vamos a necesitar es un objeto donde guardar lo que vamos a ir ingresando por consola. En este caso usamos un objeto de la clase formatter, que nos permite guardar cadenas que cumplen con un formato, de la misma forma que veníamos mostrando por consola las propiedades del path del ejemplo anterior. Como parámetro del constructor, tenemos que indicar el path de donde se va a crear el archivo. Como puede pasar que no se pueda crear, esto puede lanzar una excepción. Por eso usamos un try. Más adelante vamos a ver en detalle cómo es el funcionamiento de las excepciones. Vamos a hacer una especie de registro de un banco. Creamos un escáner para ingresar texto por consola y vamos a mostrar una cadena que pida el número de la cuenta, nombre, apellido y un balance.
Con un while vamos a ir iterando mientras existan cadenas que consumir de la consola. Y pedimos con el método format de nuestro objeto formatter los datos. El formato es un porcentaje de para el número de cuenta, porcentaje S para los strings del nombre y apellido, y para el balance un double, que se marca con un porcentaje .2f. El punto 2 indica la cantidad de decimales que vamos a pedir, que en este caso son 2, y f por float, que básicamente es un double, y un porcentaje n para una nueva línea. Entonces, para pedir el número usamos el método nextInt de nuestro objeto scanner. Para pedir un string usamos el método next, en este caso 2 veces, y luego para el double usamos next double, sin el hash. Ahora, si llegáramos a colocar algo que no corresponde con este formato, puede llegar a saltar una excepción. Por eso colocamos un try y un catch. Dentro del bloque try va la línea de código que puede lanzar la excepción. Y en catch indicamos la excepción que puede llegar a lanzarse, que en este caso es no such element exception. Y dentro imprimimos por consola que el valor ingresado no es válido y movemos el cursor a una nueva línea. Para indicar que estamos esperando un dato, imprimimos un signo de pregunta. Como tenemos una dirección relativa al proyecto, vamos a crear la carpeta Assets dentro de este proyecto. Ahora guardamos y ejecutamos. Y vamos a ingresar un entero, el nombre y apellido como un string, y un double, asegurándonos que tengamos 2 decimales. Y vamos a colocar otro más. Para finalizar, apretamos Control y Z. Ahora si refrescamos, nos muestra que se creó el archivo clients.txt. Muy bien, vamos a hacer el último ejemplo, que es el de lectura del archivo. De la misma forma que podía fallar en la creación, puede fallar en la lectura al intentar abrir un archivo.
Para eso vamos a abrir un bloque try y creamos un objeto de la clase scanner. Y como parámetro del constructor le vamos a dar el txt que creamos. Para eso usamos el método estático get de la clase paths. Ahora vamos a imprimir una cadena dándole un formato. Colocamos el -10s, donde el 10 indica que vamos a usar 10 espacios, la s que es un string, y el menos indica que va a colocar la cadena a la izquierda. Para el nombre y el apellido usamos 2 espacios, y para el balance vamos a usar 10 espacios. Sin el menos lo va a justificar a la derecha, como se puede ver en la imagen que muestra cuenta y balance del mismo tamaño, ocupando 10 espacios, nombre y apellido 12, y los valores que se ingresaron con menos comienzan a la izquierda y balance a la derecha. Colocando el cursor encima del error nos sugiere el catch que está faltando. Mientras sigamos teniendo elementos dentro del archivo, vamos a imprimir. Utilizando los mismos espacios que el formato anterior, solo que en este caso el primer elemento vamos a indicar que es un dígito, 2 string, y el último elemento vamos a indicar que es un doble con 2 decimales. Y por último una nueva línea. Y los siguientes parámetros son los dígitos, los nombres y el doble. Y ahora probamos ejecutarlo. Vemos que falta un error y es la n esta que está mayúscula. Como su método siempre va en n minúscula. Ejecutamos, pero nos dice que no existe el archivo clients. Acá lo que nos faltó fue el assets. Y ahí se puede ver que lee el archivo y le da el formato adecuado. Muy bien, y eso es todo por este video. Hasta luego.